En fin, que tenemos a un cura en la mesa. A ver, yo no digo tacos ya. Sí, porque vamos a hablar de libros. Un cura con sotana. Sí. Madre mía. Gabriel Calvo, Debe muy ser buenos un días. cura muy retro y muy... Además ahora han prohibido la misa en latín. No dirá usted misa en latín, ¿no? Sí, habitualmente. No me lo puedo creer, por favor. Si el Papa Francisco la ha prohibido o la va a prohibido, prohibir. prohibido no está. No sé si está No, prohibido. No lo ha prohibido. Restringido. No, Solo no. en casos especiales. ¿no? Por eso del latín que nos une a todos y que nos podamos entender, qué horror que nos podamos entender. Es mejor fomentar el bable, ¿no? Bueno, y que también hay otros elementos que parece que nos unen más ahora, ¿no? Como el ecologismo, o la promoción de la inmigración masiva, el cambio climático, el feminismo. Bueno, vamos a sustituir la fe por la ideología. Por eso escribí este libro. El eje sobre el que pivota pues es esa famosa sentencia de Donoso Cortés que todos conocemos, de que todo error... Sí, todos conocemos las sentencias de Donoso Cortés, vamos, sin duda alguna. En fin, si hay algún espectador que conoce alguna sentencia de Donoso Cortés, que nos lo haga saber. Bueno, pero esa es famosa, sí. esa es famosa. Siga. ¿Cuál? Todo error político en el fondo es un error teológico. Lo que intento es hacer una perspectiva de la situación actual, en la que evidentemente estamos en el cambio de época que supone el final de la civilización cristiana, que no del cristianismo, que son dos cosas distintas. Y cómo eso va aparejado a una serie de fenómenos, tanto en el interior como en el exterior de la Iglesia, y una serie de circunstancias y de personajes que jamás pudimos llegar a imaginar que pudieran hermanarse. Por ejemplo, el padre Castellani, un sacerdote argentino, en los años 70, todavía bastante álgida la Guerra Fría, ya habló de una alianza entre el marxismo y el capitalismo, y esto era algo que inconcebible hace 50 años, ¿no? Hoy lo estamos padeciendo, ese marxismo cultural, pues afianzado gracias también a esa plutocracia internacional y a todo el globalismo. Bueno, pues otro elemento que jamás nadie pudo pensar es que por una serie de acontecimientos históricos y de un culto desmedido a la figura del Papa, lo que habitualmente se conoce como papolatría, iba a haber también esa alianza entre el sector más progresista de la sociedad y de la Iglesia, que rinde un culto de latría, de adoración a la figura de un papa en concreto, no a las del resto ni a los anteriores. Entonces, lo que he intentado con esta obra es que haya una labor de comprensión que abarque distintos campos, tanto el campo jurídico, el filosófico, como el histórico y, por supuesto, el político también, y dar una respuesta a la situación que estamos viviendo a nivel mundial, para que el análisis no quede en una serie de comentarios superficiales sobre acontecimientos que hoy son noticia, pero que dentro de 2 días nadie recuerda. Don Gabriel, la Iglesia Católica Española, por decir algo lo de española, pues si hablamos de la alemana sería otro tema, obviamente, se está caracterizando fundamentalmente por su silencio y por sus silencios ante determinadas cuestiones que son extraordinariamente importantes para las familias, para los católicos, para aquellos que tienen esas convicciones. Se encuentran, y a mí me lo dicen muchas veces muchos párrocos de pequeñas parroquias, sacerdotes jóvenes que están diseminados, en este caso por la diócesis de Madrid, te dicen, bueno, nos sentimos bastante huérfanos, ¿no? Porque nuestro obispo, pues, hombre, aparte de pedir la parte correspondiente para las arcas de la diócesis, no tiene muchas más preocupaciones, ¿no? Pero claro, ahora, por ejemplo, la Iglesia, ¿por qué es conocida en España? No es conocida por su oposición a las leyes de género, terribles leyes de género. No es conocida por su defensa a ultranza de la libertad de los padres para educar moralmente a sus hijos. No es conocida por eso. Y por la vida. Es conocida porque hay una persecución por parte de la izquierda, especialmente del país, del Grupo PiSA, de una persecución a los homosexuales que hay dentro de la Iglesia. Es decir, la izquierda, que habitualmente defiende el tema de la homosexualidad, los LGTBs y tal, a los homosexuales que hay dentro de la Iglesia, esos los persigue con saña y con ahínco. Es decir, es una persecución a los homosexuales en función de su homosexualidad, que es lo que hace la izquierda.
La derecha no se queda absolutamente callada y el resto de la izquierda asiente y dice, hombre, sí, prevalece el odio al católico frente a la defensa del homosexual. O sea, ¿me explico? ¿Qué está pasando en la jerarquía de la Iglesia Católica en España? Usted lo define en su libro como el encamamiento de la jerarquía con el Partido Popular. Habla así, textualmente. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a la jerarquía de la Iglesia? ¿No es consciente de todo esto o siendo consciente no quiere actuar? Esta obra que acabo de publicar es a la vez crónica histórica, pero también es análisis de ideas, porque al fin y al cabo la historia no es otra cosa que las ideas puestas en acción, y esto es fundamental. Si no tenemos un análisis puramente historicista o puramente abstracto, moviéndonos entre conceptos que están fuera de la estratosfera. Hay una consigna en la transición por parte del nefasto Tarancón, el cardenal Tarancón, que le viene de Roma, y es que no haya católicos, que no haya presencia católica que pueda aglutinarse en una formación política concreta, sino que estén diseminados, porque hay que evitar a toda costa la polarización de los años 30, la Segunda República, donde el grueso de la masa conservadora de los católicos vota a la CEDA, y después tenemos todo el conglomerado de izquierdas que configuró el Frente Popular. Esa es la doctrina oficiosa, y no sé hasta qué punto también oficial, podríamos decir, que se transmite, y ese es el motivo por el cual la jerarquía española es lo que ha venido transmitiendo los últimos 50 años, ya en el tardofranquismo. No había que esperar a que llegara la Constitución en 1978. Y en el libro siempre hago una analogía entre la postura de los obispos polacos y la de los obispos españoles. Los obispos polacos, desde el primer minuto, se posicionaron enfrente del comunismo y plantaron cara al comunismo, y bueno, pues ahí está esa famosa anécdota del entonces arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, después Juan Pablo II, en Nowa Huta, cuando se empeña en celebrar misa contra todas las órdenes y amenazas de las autoridades, tanto políticas como militares. Y en cambio el episcopado español no plantó batalla y se rindió incluso antes de que la izquierda llegara al poder con Felipe González. Por eso decía el cardenal Tarancón en una entrevista en El País de aquellos años que estamos ahora mejor con los socialistas, vivimos mejor con los socialistas y la Iglesia se encuentra más cómoda con los socialistas. Después de 40 años de imposición educativa, política, mediática de la izquierda en España, continuada, asumida y afianzada por el Partido Popular, pues esta es la situación que tenemos. Por eso quería levantar acta no solamente de ese proceso histórico que nos ha conducido pues, a la descomposición social que tenemos y a la que preveemos que aumente en muy breve tiempo, porque los cambios sociales cada vez son más rápidos y son más deletéreos, son más destructivos, y cómo debería reconducirse la situación para ser realmente una alternativa pues, a la disolución que estamos viendo de todos los vínculos sociales. Yo quisiera hacer una pregunta sobre... Es clarísimo para cualquiera, yo creo, hoy en España, pero yo creo a nivel europeo también, lo que es el globalismo, lo que significa el globalismo como marxismo cultural, y me apetece un montón leerme ese libro. Pero es marxismo cultural. El marxismo cultural lo que busca es la eliminación de la fe, de la religión, porque no puede tener una fuerza que sea competidora de lo que es el marxismo, ¿no? Lo ha sido siempre en los años 50 y lo es hoy en el globalismo. ¿Por qué, si es la principal amenaza a la religión católica y a la religión y al cristianismo, hoy no oímos voces por parte de la estructura eclesiástica, del papado, del papa, etcétera? ¿Por qué, si es la principal amenaza y el principal enemigo, no solo no oímos voces, sino que vemos más bien alineamiento en ciertos de los preceptos del globalismo que se abrazan fácilmente? Y lo oigo en parroquias donde voy y oigo el globalismo. Estoy oyendo globalismo. De la Agenda 2030. Sí, es la Agenda 2030 y está en todas partes, incluso en la propia Iglesia. O sea, ¿por qué? Si es el enemigo principal. Hay un factor que no puede dejar de remarcarse, que es el proceso de protestantización. Es decir, y vuelvo otra vez a Donoso Cortés, como todo error político en el fondo es un error teológico, que ha ocurrido
que evidentemente yo lo apunto, no lo investigo en profundidad y espero que en la siguiente obra sí lo estudie en profundidad. 5 siglos de hispanofobia, 5 siglos de propaganda anticatólica y por extensión antiespañola, y ahí entraría también la figura de Franco y del franquismo, que es el último episodio de la hispanofobia. Eso va calando en la mentalidad siglo tras siglo de la jerarquía de la Iglesia hasta que llega el Concilio Vaticano II y se manifiesta esa asunción de esa propaganda protestante. ¿Qué ocurre en el protestantismo? Como Lutero rechaza las obras, solo fides, solo la fe, lo real, lo fáctico, lo empírico, las obras, lo que son realmente los hechos que juzga el derecho, no importa. Ese es el ingrediente principal de las ideologías. Entonces, no es casualidad tampoco que, por ejemplo, el marxismo surja en la Alemania protestante, lo mismo que el nacionalsocialismo. Y ese proceso de infiltración protestante, del que otra derivada por la izquierda será el marxismo, es el que contagia a la Iglesia del Vaticano II y la posterior, porque tanto el Papa Juan XXIII como Pablo VI, en pleno auge de la Guerra Fría, están completamente convencidos de que el marxismo va a triunfar a nivel internacional, a nivel mundial, y va a derrotar a Estados Unidos. Y por eso, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II se rechaza la condena del comunismo, precisamente cuando el comunismo estaba tocando techo en todos los lugares del planeta, en Camboya, en Cuba, por supuesto la Unión Soviética y China, y en tantos otros lugares. La teología de la liberación, que no es otra cosa que una, no sé si decir una lectura comunista, marxista del Evangelio, que es la que triunfa en Hispanoamérica, en Iberoamérica, durante esos años 60-70, y que es la que se está viendo ahora florecer. Ahora estamos viendo cómo está floreciendo todos los movimientos narcocomunistas o marxistas por distintos lugares de Hispanoamérica, pero es que previamente, que eran naciones católicas en su inmensa mayoría, hay una mutación de la fe. Hay una mutación de la fe y también tenemos que tenerlo muy presente. Juan Pablo II, con el cardenal Ratzinger entonces, intentan cortar la hidra de esa cabeza, pero como tiene el comunismo, que no deja de mutar, pues sustituimos la lucha de clases por la lucha de sexos y ya tenemos la ideología de género. Bueno, pues la teología de la liberación mutó en otra versión, que es la teología del pueblo, y que es la que, bueno, pues por lo que se puede comprobar cuando estudias detenidamente las intervenciones de tantos obispos en Hispanoamérica e incluso del propio Papa Francisco, pues es lo que descubres detrás. Claro. Y ahí está también ese matiz antioccidental y de asunción de la leyenda negra antiespañola. Yo, don Gabriel Calvo Zarraute, estaba escuchándole hablar y decía, claro, alguien que habla tan claro de los temas y habla con tanta claridad de la posición de la Iglesia y de tal, debe estar a punto de ser obispo o de ser nombrado cardenal en Roma, o le han debido dar ya una basílica para que se ocupe en la máxima. Y resulta que está usted en la actualidad párroco rural en los Montes de Toledo. Sí, estoy desterrado, felizmente desterrado. Oiga, qué cosa, ¿no? Por eso, don Julio, la dedicatoria del libro que hago, que es para mí lo que más me gusta de toda la obra. A ver, vamos a leer la dedicatoria que hace. Después del índice. Después del índice. A los amigos que me enseñaron a amar y defender la verdad. A los enemigos que me enseñaron que la libertad tiene un precio. Bueno, o sea, un cura que se atreve a hablar así, pues es una rara avis, ¿no? Pero yo supongo que... ¿Cómo se hace compatible? Porque ustedes, como sacerdote, tiene votos de castidad, votos de obediencia y pobreza. No soy religioso, soy diocesano. Entonces no tiene votos. Tengo promesas. Distinto. Un sacerdote tiene promesas. Sí. Una de ellas es la de la obediencia. Exacto. A la jerarquía. Al Papa, por supuesto, la jerarquía. ¿Cómo se hace compatible eso con la crítica pública a las posiciones de sus superiores jerárquicos? Le digo por qué. Porque me parece que mucha gente confunde esas dos cosas. Es
Es decir, confunde el hecho de que tú tengas que obedecer y si te envían a los Montes de Toledo, te vas a los Montes de Toledo, pero sigues teniendo el espíritu crítico, la capacidad de reflexión y sobre todo la corrección fraterna, que en el propio Código de Derecho Canónico se explica que si no es, digamos, aceptada por quien es corregido, puede hacerse pública, ¿no? Exacto. Bueno, es que tenemos que tener en cuenta que al primero que hay que obedecer es a Dios y al resto de sus representantes en tanto en cuanto cumplen con su labor de transmitir y de hacer cumplir lo que está dictaminado por la Iglesia. Ese creo que es el gran error que tenemos de la papolatría, que no es algo tampoco que haya surgido con el actual Papa Francisco, sino que ya tiene un recorrido histórico. Igual que se suele hablar de un espíritu del Vaticano II, de una serie de ideas que no están reflejadas directamente en los documentos, pero es lo que se impuso en tantos lugares de la Iglesia y que sigue operativo, pues también tenemos que reconocer a nivel histórico que en el anterior, en el Concilio Vaticano I, también hubo un espíritu. Y ese espíritu del Vaticano I, donde se proclama el dogma de la infalibilidad papal, una cosa es lo que dice el documento, la Pastor Aeternus, 1870, y otra cosa es ese espíritu del Vaticano I. Y ese espíritu del Vaticano I, ¿en qué consiste? En sustituir la verdad por la autoridad. Entonces, no hay problema cuando la autoridad tiene fe, es católica y hace o continúa transmitiendo lo que siempre se hizo en la Iglesia, tanto a nivel de fe como a nivel de moral, como a nivel de sacramentos, a nivel disciplinar, canónico, jurídico. Pero empezamos a tener un problema cuando la autoridad se aparta de la verdad y pretende sustituir la verdad por esa propia autoridad en un sentido positivista, que aplaudiría Hobbes y que aplaudiría el contrato social de Rousseau. Y esto es lo que se está produciendo a pasos agigantados también en la Iglesia, que lleva a lo que he venido diciendo desde el comienzo, a ese culto al líder que es propio de las ideologías, pero que no tiene que ver nada con lo que significa la institución en la figura del papado. Pues Gabriel Calvo, muchísimas gracias. Es que estoy fascinado. Fascinante, ¿eh? No le podemos, Bueno, tenemos que invitar otro día. No le podemos tener un poquito más. Es que vamos a ver, leer de la crisis de fe a la desmoralización en España de Gabriel Calvo Zarraute, yo ya se lo recomiendo. Solo ver el índice es verdaderamente apasionante. Es muy... Si te parece, Julio, lo que vamos a hacer es invitarle otro día y así hablamos tranquilamente. Sí, porque tenemos aquí temas para rato, ¿eh? Madre mía, un cura que dice cosas, madre mía. Mientras tanto, le recomendamos a todos nuestros espectadores que se hagan con este libro de la crisis de fe a la descomposición de España, que está a la venta en librerías, en el Corte Inglés y también en www.moleñes.com. Nos vemos otro día. Muchísimas gracias. Enhorabuena, y gracias por defender la verdad, porque efectivamente la libertad tiene un precio, y un precio que a veces es muy costoso.